Llegamos a la segunda parte de nuestro programa, no sin antes volver a expresar toda nuestra solidaridad con el heroico pueblo palestino. Palestina siempre en nuestro corazón y el repudio total a la visita de Duque al genocida, al carnicero Netanyahu. Vamos a hacer un rápido balance de noticias de las últimas horas y empezamos por un pronunciamiento supremamente importante del presidente Gustavo Petro, quien ha hecho absoluta claridad en relación con la narrativa que quiere imponer el imperialismo estadounidense, con más mentiras, con más injurias, más calumnias, más bellaquerías contra el pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ver lo que dijo en las últimas horas el presidente Gustavo Petro en su cuenta en X. Dijo: el cartel de los soles no existe. El cartel de los soles es la invención del imperialismo para justificar su invasión a Venezuela, así como el imperialismo justificó la agresión y la invasión a Irak con la inexistente proliferación de armas de destrucción masiva en manos de Saddam Hussein. Asimismo ahora se inventan esto, el cartel de los soles. No les sirvió, se les desmontó, se les cayó lo de el tren de Aragua, ¿no? Porque incluso, recuerden ustedes, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque ya no insisten en el cartel de Aragua y en que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es cómplice del cartel de Aragua, del tren de Aragua, porque el mismo gobierno de Trump, que ahorita está doblando la apuesta para capturar al presidente Nicolás Maduro a por 50 millones de dólares, llegó a un acuerdo con el gobierno bolivariano para liberar a 252 jóvenes venezolanos que la tiranía de Trump había enviado a la tiranía de Nayib Bukele a su campo de concentración en San Salvador, bajo la maniobra, la mentira de que eran del tal tren de Aragua. Pero resulta que eran jóvenes que habían sido capturados en las calles sin ninguna prueba y los mandaron allá en la pantomima para tratar de generar la matriz de que, como dijo Trump de manera diabólica, ¿no?, que el presidente Maduro les había inundado Estados Unidos de tren de Aragua. Todos, miles y miles de venezolanos que fueron a dar a Estados Unidos, supuestamente para Trump era tren de Aragua. Pero como se le cayó y estos jóvenes fueron liberados, todos regresaron a Venezuela. A Venezuela han regresado, yo diría que más de 8,000, 9,000, 10,000 personas que estaban en Estados Unidos han regresado a su patria sin ningún problema. Y esos 252 no tenían absolutamente nada que ver con el tal tren de Aragua. Pues entonces ahora reencauchan, desentierran el tal cartel de los soles. Y el presidente Petro, muy valiente y documentadamente, se pronuncia. Entonces ha dicho el presidente: el cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen, que es lo que está en marcha, ¿no? ¿Cuáles son los gobiernos que no les obedecen? México, Colombia, Venezuela, un poco Honduras, obviamente Cuba y Nicaragua, y también un poco Lula, un poco, bueno, Boric es muy amigo de los gringos, pero estos son los gobiernos que no están en la órbita de Estados Unidos, sobre todo Colombia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, México, Brasil, un poco Bolivia también, aunque en Bolivia seguramente cambiarán las cosas. Y agrega el presidente: el paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Medio Oriente. El presidente mantiene su posición en relación con que en el fondo de todo este estratagema en Colombia y en el resto del mundo está la que él denomina la Junta Internacional del Narcotráfico. Le propuse a Estados Unidos y Venezuela
que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter, le dice el presidente Petro al imperio. El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito. La Gran Colombia, potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz. Esto pues en respuesta a la narrativa del imperialismo, que crea otra vez el sofisma, la falsedad, la mentira, el cartel de los soles para agredir a la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Ahora últimos se inventaron una supuesta incautación de miles de toneladas de coca, que como decía hoy un experto en el calentado de RTBC, inmediatamente se lo atribuyeron al cartel de los soles. Tan raro, ¿no? Y él decía, cuando caen esos cargamentos casi nunca se sabe de dónde proceden y a quién pertenecen. Pues eso es lo que hace Estados Unidos, se les cae la mentira rapidito. Ha agregado el presidente Gustavo Petro. Extraño que los generales que se vinculan al narcotráfico en Venezuela son los que pasaron a la oposición. Claro, si hubo generales, son los que están ahora en la oposición. Es más, hay varios que están siendo procesados en los mismos Estados Unidos. Esos sí eran el cartel de los soles. O ese sí sería el cartel de los soles. Generales traidores, golpistas, que traicionaron a su Fuerza Armada y a su patria para tumbar al presidente Maduro, y también fueron opositores al comandante Hugo Chávez, que eso sí incurrieron en el narcotráfico para financiar el golpismo y la contrarrevolución. Varios generales en América Latina pasaron a ser socios del narcotráfico, pero eso no vincula a sus gobiernos, como pasa en Colombia. Así es, en Colombia pues también se han descubierto decenas de altos oficiales y generales vinculados al narcotráfico. Claro que sí, y eso necesariamente no vincula a sus gobiernos. De hecho, uno de ellos, ubicado en La Guajira, recibió apoyo colombiano para organizar un golpe. Todos recordamos el caso de ese general, creo que era un general, si la memoria no me falla, Clever, no recuerdo bien el apellido, y ese personaje habló públicamente en la W, pidiendo ayuda, porque se vio descubierto. Ese fue de los que protagonizó la incursión, o fue uno de los que entrenó mercenarios en una hacienda del narcotráfico en La Guajira para invadir a Venezuela hace alrededor de 4 o 5 años, en la invasión por costas de Venezuela. Todos recordamos esos episodios, ¿no? En inmediaciones de La Guaira. Allí fue desmantelada esa invasión, fue desactivada y quienes participaron, que fueron mercenarios gringos entrenados en La Guajira y en la que participó un general traidor a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aliado de Estados Unidos y aliado de la extrema derecha golpista. Todos conocemos que esa incursión fue repelida por el gobierno bolivariano, fue desmantelada, y muchos de esos mercenarios eran gringos y traidores venezolanos, traidores, aliados de los golpistas, y fueron encarcelados. Otros se fugaron, otros están presos en el mismo Estados Unidos. Entonces fíjense lo interesante del planteamiento del presidente, ¿no? Extraño que los generales que se vinculan al narcotráfico en Venezuela son los que pasaron a la oposición. Varios ministros del Interior también han pasado a la corrupción, dice el presidente Petro. Y hace referencia a el entrenamiento en La Guajira, en La Guajira colombiana, de mercenarios que fueron a incursionar para invadir a Venezuela y tratar de tumbar al presidente Nicolás Maduro, que, como decimos, fue una operación fallida. Ese golpe fue derrotado. Y esta posición del presidente Petro, pues ante esa posición, un nefasto representante a la Cámara de Estados Unidos,
de origen colombiano, Carlos Jiménez, se atreve a amenazar al presidente diciendo: Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia en el Congreso de Estados Unidos, no tomaremos esto en chiste. Al contrario, gravísimo. Este sujeto, este miembro de la gusanera de Miami, Carlos Jiménez, de origen colombiano, estuvo aquí y hubo congresistas que le hicieron el juego y se reunieron con él y con otros que vinieron a rendirles cuentas a unos representantes, integrantes del órgano legislativo estadounidense, que no legisla, ¿no? Órgano legislativo que no legisla. Porque en Estados Unidos lo que hay en la práctica es una dictadura. Hay una dictadura en Estados Unidos. Donald Trump gobierna por decretos para eludir el Congreso. Y el cómplice Congreso de republicanos y demócratas se arrodilla, se acomoda, ¿no? Obviamente empezando por sujetos como Jiménez. Y se atreve a amenazar al presidente, pues el presidente Petro de manera muy firme y de forma enhiesta, erguida, dice: usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica. Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado. Claro, es que detrás del golpe de Pinochet en 1973 contra Salvador Allende, a su gobierno constitucional, pues estuvo la CIA, estuvo todo el aparataje, Richard Nixon, Kissinger, todos estuvieron detrás del golpe contra Allende. Yo tengo las evidencias de los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela, y si la verdad cuesta la cárcel, pues voy preso a la cárcel. También, sargento, le dice a Carlos Jiménez. Una respuesta tremenda la del presidente Gustavo Petro. No se deja intimidar de la nefasta gusanera de Miami. Y es importante tener en cuenta aquí que para que ayudemos a desmontar la narrativa, resulta que las mismas Naciones Unidas han dado a conocer cómo es que es el tráfico de narcóticos en los mares del Pacífico, en el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, en lo que tiene que ver con nuestro continente, ¿no? Y resulta que en su afán guerrerista para tratar de intimidar al pueblo venezolano, que no se ha arredrado, porque ya ayer informábamos sobre la tremenda movilización nacional, pues entonces ha llenado de marines y de buques de guerra y de destructores y de submarinos atómicos, eso se dice, las costas cercanas a Venezuela, sobre el Mar Caribe. Y resulta que por ahí no sale sino una mínima parte, por ahí no se trafica sino una mínima parte de los narcóticos. La mayor parte de los narcóticos se trafica por el Océano Pacífico y no hay ni una sola corbeta del imperialismo en el Océano Pacífico. Porque todo está clarísimo. Así lo denunció también Diosdado Cabello, a quien tienen también entre ojos los imperialistas criminales, porque Diosdado Cabello les desmonta todos los días su narrativa calumniosa y mentirosa a los imperialistas. Entonces mostró recientemente los documentos de las Naciones Unidas sobre el narcotráfico, ¿no? Venezuela no tiene narcocultivos, empezando por ahí. Aquí lo estamos viendo, estas son imágenes que capté de las transmisiones de medios venezolanos. Diosdado Cabello dando a conocer esa información. Rutas del narcotráfico en la región, el 87% está en el Pacífico, miren, 87%. Colombia produce 1.670 toneladas de cocaína y 450 de marihuana para un total de 2.120 toneladas. 87% se mueve sobre el Pacífico. ¿Y hay alguna corbeta, algún destructor, alguna nave de estas poderosísimas portaaviones amenazando allí con disque enfrentar el narcotráfico? Ninguna. En cambio, sobre el Caribe solo se
se trafica el 5%, aquí está. Por la Guajira colombiana salen 140 toneladas de droga del total producido en Colombia. A través de Venezuela se intenta movilizar 106 toneladas de droga del total producido en Colombia. Ahí están las cifras. Son cifras de las Naciones Unidas. Amigas y amigos, para que las tengamos en cuenta y no nos dejemos engañar de la narrativa del imperio. Y recordemos que Estados Unidos cree que lo de Venezuela es muy fácil, ¿no? Y que el pueblo venezolano se va a arredrar, se va a acobardar. Pues no. Y ayer dábamos a conocer esa portentosa movilización del pueblo venezolano yendo a las plazas de su país, a las plazas Bolívar de los diferentes capitales y sus ciudades, a inscribirse. Se ha ampliado la inscripción para que el pueblo venezolano esté atento a ayudar en la defensa de su patria. Miles y miles y miles de venezolanos acudieron a las plazas públicas acogiendo el llamado del presidente Nicolás Maduro de inscribirse para la defensa de su patria. Entonces, el pueblo venezolano tiene no solamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a sus diferentes componentes, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, sino que también tiene a la policía en sus diferentes niveles para la defensa de la soberanía de Venezuela y también a las milicias bolivarianas, que son más de 4 millones de milicianos, es decir, de patriotas venezolanos dispuestos a defender su país. Pero a ellos se suma ahora esta gran cantidad de ciudadanos que se han sumado en las plazas públicas para, en el momento en que sea del caso, incluso dar la vida por su país, por la soberanía de Venezuela. Esa es la tarea en que se encuentra todo el pueblo venezolano. Solo los apátridas, solo los traidores a su país están por fuera y deseando que haya invasión. Recordemos que recientemente en la Asamblea Nacional, el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional o Congreso de Venezuela, se llevó a cabo una reunión de 41 partidos de oposición y los 14 del Polo Patriótico encabezados por el PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en solidaridad con el presidente Nicolás Maduro. Y las relaciones internacionales de Venezuela continúan. Miren aquí, el presidente Maduro reunido con una delegación china, porque otro factor disuasivo para el imperialismo es que Venezuela tiene el respaldo de China, de Irán y de Rusia. De modo que la tiene muy difícil el imperio, la tiene muy difícil el imperialismo que quiere agredir a Venezuela. ¿Por qué? Porque no está en su órbita, porque no le obedece a Donald Trump y porque quieren su petróleo y sus recursos naturales. Miren esta maravillosa imagen, me quedo con esta. Un ciudadano venezolano con su hijito firmando su enlistamiento para la defensa de la patria.